invito a abrir sus Biblias. Hoy día vamos a leer harto. Incluso el mensaje de hoy día se va a dividir en dos. El próximo domingo vamos a tener la continuación. La lectura amerita que sea harto. Hechos capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Y vamos a leer todo el capítulo 7. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Y Esteban, lleno de la gracia de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y solo viataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados sentado en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y dijo Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reduciría a servidumbre, y lo maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda José le dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a sus padres Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra.
Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo el egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llamas de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarnos. Ahora ven, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esto lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará del Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibieron palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó que rindiesen culto a ejércitos del cielo, como está escrito en el libro del profeta: ¿acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestros dioses Ranfa, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Así bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircunciso de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregados y matados. Vosotros no recibisteis la ley por disposición de ángel y no la guardasteis.
oyeron estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, mi Señor, y nos enfrentamos a ella, Padre, mi Dios amado. Que tu Santo Espíritu sea obrando en nosotros, mi Dios amado, y enseñándonos, Padre Celestial, las cosas que debemos aprender. Que tu Santo Espíritu sea en nosotros también, llevando a cabo aquellas cosas que tú nos enseñarás hoy. Que tu santa palabra, mi Dios amado, sea obrando en nosotros, bendiciéndonos, mi Dios amado, santificándonos y fortaleciéndonos, Padre Celestial. Mi Dios eterno, gracias te damos porque tenemos este privilegio de escuchar tu palabra. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Permiso. Como dije, la lectura es extensa. Creo que es la predicación escrita más extensa del Nuevo Testamento. Lo otro que hemos venido viendo en Hechos han sido como extracto de la predicación de Pedro en el Pentecostés, luego la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, y luego la predicación de Pedro en defensa del ministerio. Pero esta predicación de Esteban es bien extensa, entonces por eso aquí vamos a hablar como en general, y Dios mediante el próximo domingo vamos a hablar sobre la predicación de Esteban. Aquí vemos que este hombre, Esteban, este muchacho, muchacho prácticamente, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios, que primeramente nos resalta el nombre de él porque fue elegido para atender las mesas, ¿ya? Recordemos, haciendo un pequeño repaso, que el capítulo 6 empieza con un problema en la iglesia. Esta iglesia bendita, esta iglesia ideal, donde eran todos llenos de Espíritu Santo, donde habían enseñanza, habían prodigios, habían milagros, cosa que es la mayoría de las iglesias hoy por hoy que decía, por lo menos del corte pentecostal. Que hayan milagros, que hayan sanidades, que aquellos que... Hermanos, si a nosotros nos cuesta imaginarnos esto, porque no lo hemos vivido, pero la Escritura dice que venían de otras ciudades, pongamos de otras comunas, a Peñalolén, de allá de Maipú, de Pudahuel, de Nos, de allá de San Bernardo, venían de Valparaíso, venían del norte, para poner a los enfermos por la calle y tratar de que en uno de esas la sombra de los apóstoles pasen por encima de ellos y sean sanos. Ese es el nivel, pues, hermano. Ese es el nivel de obra que tenía esta iglesia. Pero esta iglesia, que la componen humanos, el capítulo 6 nos habla que hubo un problema, hay una murmuración. De que había un problema, sí, había un problema administrativo. Desde que nosotros hemos empezado a hablar, al capítulo 6, según los estudiosos, dice que ya han pasado 6 años desde que ocurrió el avivamiento. 6 años. Ya no eran 120, eran como 40.000 personas. Entonces la administración ya se hacía más tediosa y más pesada. Y obviamente los discípulos que eran llamados a la predicación, a la palabra, se olvidaban, porque son humanos, de cierta área. Entonces nació el tema de que había un problema con la repartición para las viudas. Y ahí, ¿cuál fue el problema? La murmuración.
No era el problema de la partición, eso era un problema obvio que había que hacerlo, solamente que empezaron a murmurar. Y la murmuración es la termita para la iglesia. Sí, amén. La murmuración es la termita para la iglesia, no se da cuenta, pero en cualquier momento se destruye. Y ahí Dios toma a los discípulos, le da la sabiduría como solucionar ese problema, y dicen, escojan a 7 hombres. Y dentro de esos 7 hombres que sean llenos de Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría, estaba Esteban. Este muchacho que Dios lo llama para el servicio. Y luego que Lucas, en el relato anterior, en el versículo 5 del capítulo 6, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo. Es el único que hace una pequeña biografía de los otros 7, porque habla, dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es el único que le hace referencia, porque después venía, hace el enganche. Y luego y nuevamente lo dice Esteban, lleno de la gracia del poder, hacía grandes prodigios, señales y milagros. Entonces, aquí, mis hermanos, el poder, la manifestación del Espíritu Santo era latente. Pero había algo aún mayor. Y esta predicación la titulé como Viviendo en Verdad. O Viviendo por la Verdad. Hay un libro que al principio, cuando yo lo escuché años atrás, me costó entenderle el significado del nombre, que se llama Muerto por la causa de Cristo. En un principio, en mi ignorancia, lo entendía como, la causa de Cristo o el propósito de Cristo es que estos hombres mueran, que sean mártires. No, porque era simplemente que por la causa de Cristo ellos estaban dispuestos a morir y eran mártires por la causa de Cristo. Adrian Rogers, en una de sus predicaciones, dijo lo siguiente: un hombre puede vivir a través de una mentira. Puede sostener una familia mintiendo y sobrellevar esa mentira por mucho tiempo. Puede tener ganancia a través de una mentira. Puede vivir de una mentira sabiendo que es mentira. Pero un hombre, una persona, nunca va a dar su vida por una mentira sabiendo que es mentira. Eso nunca va a ser. Al momento de que mi vida está en peligro por sostener una mentira y yo sabiendo que es mentira, la desecho al tiro. Solamente el hombre, la persona, la mujer está dispuesta a dar su vida por la verdad. Y eso es lo que nos demuestra la vida de los discípulos, sobre todo lo que nos muestra la vida de Esteban, mis hermanos. La vida de Esteban nos demuestra de que él estaba dispuesto a entregar su vida por esta verdad. No por su verdad, sino por la verdad, la única verdad que es el Evangelio. Los fariseos se jactaban y sostenían que ellos tenían la ley de Dios, que abrazaban y conocían la ley. Pero en los momentos de los que hubo, si tenían que sacrificar su vida, su estatus económico, o su situación de privilegio dentro de la sociedad de aquella época, la vendían al primer postor. Y así uno puede ver muchos libros de historia, documentales que hay también en estas aplicaciones de ver videos, donde se puede ver la vida y los tiempos religiosos de aquella época, donde el imperio romano le exigían a estos fariseos que manipularan cierta área en costa de beneficios, y ellos lo hacían. No tenían problema de manipular. Pero aquí nosotros vemos a un joven pequeño, el cual no está dispuesto a entregar o no está dispuesto a hipotecar la verdad del Evangelio y a precio de su vida. Para él demostrar la convicción de su vida, de la cual lo transformó, era más importante que conservar su propia vida. Y eso lo hablamos
en unas predicaciones anteriores, donde estaba la amenaza constante de que ellos tenían que callar, parar de hablar de Jesús por las calles. Incluso para que tuviera más conciencia de lo delicado, antes de soltarlo, lo azotaron, le pegaron. Su cuerpo estaba marcado con la sentencia. Pero aún así ellos decidieron seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellos lo que habían vivido era más potente que los látigos, las aflicciones presentes. Ellos entendían que la gloria venidera era más mayor, es más mayor que los azotes, las aflicciones del tiempo presente. Y eso a nosotros, mis hermanos, nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque la gloria venidera la vamos a ver cuando venga. Y ahí nosotros vamos a disfrutar. Como el ejemplo que vimos la vez anterior, si usted se compra un departamento en blanco, no en verde, en blanco, que va a estar listo, le dicen en 4 años, pero usted hoy paga y firma la escritura. En el papel, usted es dueño de ese departamento. Pero en la práctica, usted no puede vivir en el departamento. Usted va a disfrutar el departamento o la casa cuando esté lista. Entonces, aunque usted sea dueño de eso, no lo puede disfrutar. Eso nos pasa a nosotros con esa alusión de la gloria venidera. Pero nosotros sí podemos vivir la gloria de Dios en estos tiempos y en estos momentos. Y Esteban y los discípulos lo entendían así. Ahí nos habla el verso 9, lo dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirenes de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí nos da a entender que la audiencia que tenía Esteban era bien fuerte, era bien importante. Y él sabía que lo que iba a hablar, lo que puso anterior, lo que leímos, iba a traer consecuencias para su vida. Pero aún así, él estuvo dispuesto a hablar lo que Dios le mandó. Incluso las expresiones que ocupa aquí, que no ocupa, pero nos relata Lucas, por ejemplo, el versículo 57, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún en contra de él. ¿Ustedes han visto cuando están peleando dos niños y se empiezan a pelear y le dicen: no te escucho, tengo oreja de pescado, uno se tapa los oídos y empieza a gritar la? Ya, imagínense adultos haciendo eso y gritando fuerte, porque no querían escuchar lo que había dicho, encontraban ellos que era la blasfemia. Para su estructura religiosa sí era una blasfemia. Era tan potente lo que Esteban había anunciado para ellos, que fue una gran verdad. Hermano, les hizo una historia bíblica, de historia de su nación muy potente. Le resumió paso por paso. Ahora los libertos son aquellos que vienen de un linaje que fueron esclavizados y fueron libertados y pudieron construir su sinagoga. Ya ellos se llaman los libertos. Entonces Esteban, teniendo conciencia de ello, le habló sobre todo en los momentos cuando Dios le prometió que iban a ser una nación, pero también le prometió que iban a ser esclavos. Luego le habló cómo llegaron a ser esclavos, cómo salieron, cómo se entregaron. Luego le habló todo eso, que su propio padre Abraham le fue entregada la promesa, pero él no recibió la promesa, no tuvo nada de herencia en esta tierra, ni a dónde pisar sus pies. Le entregó todo eso, pero aún así no fueron capaces de entender. No fueron capaces de entender. Esteban, siendo un gran predicador, humanamente su ministerio fue nulo. No tuvo seguidores, no tuvo conversión, no tuvo el efecto que tuvo Pedro, que predicó 5.000, predicó 3.000. Esteban predicó y lo que recibió fueron 3.000 piedrazos aproximadamente, y entregó su vida. Pero aún así él estuvo dispuesto, mis hermanos, estuvo dispuesto a entregar su vida por esta verdad.
Y lo maravilloso, mis hermanos, que en medio de esa situación, lo que expresa Esteban, de decir, Padre, perdónalo, no le tomes ofensa. Imagínense ustedes, mis hermanos, recibiendo camotazos, porque no eran piedras chicas. Miles y miles, como dije, y no suena como chistoso, pero fue verdad. Pedro predicó y recibió a 3.000. Esteban predicó y recibió a 3.000 piedras. Y eso fue lo que recibió Esteban. 3.000 piedras. Pero aún así su cuerpo y su espíritu estaban unánimes. ¿Por qué razón? Y este es el sentido a donde quiero llevarlo a reflexionar. Como dije anteriormente, solamente una persona puede dar su vida y no quebrantarse en ese afán cuando está luchando por la verdad. Y cuando sabe que eso es verdad. Cuando en la vivencia de su vida da testimonio y es verdad. Y nosotros aquí podemos traer pasajes de nuestra vida, de mucha vivencia, cuando nos jugaron chueco, cuando nos fracasaron, cuando no resultó esto, otro, aquí, allá. Pero la fe sigue intacta. Nuestro caminar sigue intacto, mis hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos sopesar nuestra vida como cristianos. Porque eso es lo que nos muestran los discípulos, los Esteban, y vamos a ver más adelante que ningún discípulo echó pie atrás. Hubieron temores como humanos, sí, pero ninguno echó pie atrás. Cuando llegó el momento de la muerte, ninguno se quejó o ninguno reculó y dijo, no, sé que yo estaba jugando, estaba leseando y sé que no. Y como que se libró y después volvió a predicar y cuando llegó el momento de morir, ellos estaban aferrados a la verdad que estaba en ellos. Pero no era una verdad que ellos conocían académicamente. No era la verdad que ellos conocían sistemáticamente. Era la verdad que vivía en ellos. Cristo es la verdad. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un seguidor de Cristo. Porque está la verdad y está la verdad. Está la verdad que puede tomar el gobierno de turno, cualquier persona, pero hay una sola verdad. Pueden levantarse leyes y decir que el pasto es azul, pero la verdad es que el pasto es verde. Pueden levantarse o decir, ya, mira, ahora en adelante, cuando salga el sol va a ser de día y cuando salga la luna al revés, cuando salga el sol va a ser de noche y cuando salga la luna va a ser de día. Pueden levantarse leyes, todo el mundo puede estar de acuerdo, pero la verdad absoluta es que cuando hay sol es de día y cuando está la luna es de noche. Esa es una verdad inquebrantable. Uno puede decir, mira, el frío es psicológico, pero la verdad es que cuando hace frío es porque hace frío. No es algo psicológico, sino que hay hielo, hay frío. Entonces eso es lo que pasa, mis hermanos, en nosotros. Nosotros podemos vivir el Evangelio como la verdad, pero viviendo de emociones y emociones, de experiencia y experiencia, de trabajos en trabajos. Y cuando no hay trabajo, cuando no hay experiencia, cuando no hay emociones, no hay Evangelio. Pero cuando vivimos la verdad del Evangelio, cuando tenemos la verdad en nosotros, que ha hecho tabernáculo en nosotros, esa es la expresión tabernaculeo, que es habitar en medio de, estar en la presencia de alguien en medio, que ese tabernáculo ya no sea un exterior, un lugar a donde ir, sino que sea en nosotros. Entonces la vivencia que nosotros podamos vivir ya no nos van a afectar. Es más, vamos a reaccionar distinto a lo que se supone que deberíamos reaccionar. Dos ejemplos. Volvamos un poco más atrás. Capítulo 5, versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles,
después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio. Dejémoslo hasta ahí. ¿Usted cree cuál fue el motivo, la razón y la circunstancia de que estos hombres decidieron soltar a los discípulos, pero antes de eso azotarlos? ¿Cuál fue la razón? Un escarmiento, y que vean que si hablan o desobedecen la orden que ellos le dan, le va a ir peor, ¿cierto? Ese era el sentido. Esa era la lógica que ellos tomaron y ocuparon. Veamos el resultado. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, el látigo, que era la reacción común, lloro, desesperanza, desesperación, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hablamos, no va a ir peor, ya no va a ser 40 látigos más uno, sino que puede ser 80 látigos más uno, ¿qué vamos a hacer? Ese era el flujo normal. Pero ¿cuál fue la reacción? Fue tomado por gozo. O sea, esa es lo que hace tener la verdad como tabernáculo en la presencia de uno. Que todo lo que nosotros pensamos que es normal dentro de este mundo, según el gobierno de este mundo, resulta otro. Resulta como enseñó su maestro, que dijo, ama a tus enemigos. Eso es ilógico. Porque ¿qué es lo lógico de este mundo? Odia, maltrata a tus enemigos. Hazle la cruz, bloquealo del WhatsApp y del Facebook. No le hables nunca más, y cuando venga caminando por una vereda, tú crúzate para otra. Esa es la lógica de este mundo respecto a tus enemigos. Más Jesús nos dice, ama a tus enemigos. La lógica del mundo, cuando alguien te hace ofensa, espéralo a que él se arrepienta primero. ¿Cuál es la lógica de Jesús de Nazaret? Si vienes a la casa de Dios a entregar la ofrenda y te acuerdas que alguien te hizo daño, deja tu ofrenda, anda, reconcíliate con él y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Esa es la lógica que presenta a Dios. Como decía una alabanza del trío evangelista, las cosas más absurdas de este mundo son las más lógicas que me ha enseñado Dios. Entonces, el Sanedrín dijo, azotémosle antes para que quede bien claro que si hablan con nosotros, o sea, desobedecen nuestra orden, le va a ir peor. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos lo tomaron con gozo, con alegría. Los látigos, hermano. Los látigos. El segundo hecho, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto en rodillas, cuando ya no podía sostenerse en pie por la fuerza de los camotazos que le llegaban en la costilla, en la cabeza, en los brazos, en los hombros, en la guata, en las piernas, puesto en rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es ilógico, pues, hermano. Porque ¿cuál es la lógica normal de la secuencia de los hechos cuando uno le llega un piedrazo? Es quejarse, dolor, llorar. O el instinto natural del cuerpo humano en posición fetal. Cubrirse casi los órganos más sensibles, se pone la mano en la cabeza, se cubre la guata, posición fetal. Esa es la lógica. Pero la lógica que impera acá es decirle, Señor, perdónalo. Cuando la verdad se hace verdad en nuestra vida,
que es Cristo, que es el Señor Jesús, cuando la verdad hace tabernáculo en nuestra vida, nada, ni un látigo, ni un camotazo, ni un cagüín, nos va a desestabilizar en nuestro camino y en nuestra relación con Dios. Cuando tenemos marcada la verdad en nosotros. Cuando aún no vivimos la verdad, actuamos como Pedro. ¿Tú eres uno de ellos? No, me voy para acá. ¿Tú eres uno de estos? No, me voy para acá. ¿Tú eres uno de estos otros? Quedamos reos. Cuando no actuamos en la verdad o la vida no la asimilamos, vamos a tomar decisiones como tomó Judas el Iscariote. En vez de ir a la presencia de Jesús y pedir perdón, y yo creo que Jesús lo hubiese perdonado, tomó otra decisión. Pero la verdad, mis hermanos, y eso es muy cierto lo que dijo Jesús, la verdad os hará libre. ¿De qué nos hará libre? Una, de la condenación del pecado, y dos, de las consecuencias o los vaivenes de este mundo o de las dificultades. Cuando está la verdad en nosotros y sabemos y tenemos la convicción de lo que estamos haciendo es verdad, y aquí como pastor, aunque no venga nadie, seguimos haciendo culto. Aunque vengan todos, seguimos haciendo culto. Porque la obra es de Él, no es de nosotros. Este caminar, Él ya lo preparó. Nos va construyendo camino, como dice ese corito apócrifo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No, no es así. Dios ya preparó este camino por donde nosotros vamos a transitar, vamos a caminar. Pero la vida y la verdad que dice el salmista, que nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esa verdad que nos infunde debemos llevarla a nosotros y tenerla como convicción, mis hermanos. Y aquí es donde nosotros debemos dar el paso de seguridad, nuestro testimonio. Es ciertamente, y eso ha sido una crítica del lado reformado al movimiento pentecostal, que muchas de las predicaciones que hoy se predican está basada en el testimonio. ¿Eso hace el testimonio malo? No. Pero no debemos afirmarnos, engancharnos en el testimonio. Pero una vida de predicación, aunque sea muy ortodoxa, muy sistemática, muy hermenéutica, muy exegética, si ese predicador que la expone no va acompañado con un testimonio que la respalde, queda nulo. Queda completamente nulo. Entonces aquí lo que hace Esteban, y después lo vamos a ver más adelante, impacta en la vida de un joven que aparece ahí. Que Lucas nos hace el guiño de este joven Saulo, que posteriormente es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo pudo ver, ¿qué cosa? Pudo ver lo que él predicó, lo que él enseñaba con su testimonio. Entonces eso es lo que falta en los púlpitos. Yo veo a muchos pastores reformados, muchos pastores con muchas letras que enseñan muy bien, pero no hay pasión por la predicación, no hay pasión por ir a predicar, no hay pasión, no hay nada, y teniendo congregaciones que sí pueden tener y hacer. Obviamente también veo el otro lado donde no hay preparación y hay puro testimonio. Y ese testimonio es un testimonio que ocurrió hace 30 años atrás. Sí, amén. Pero aquí el equilibrio que nos llama la palabra de Dios es tener una vida de predicación, pero en paralelo una vida de testimonio. Amén. Con nuestro ejemplo. Ciertamente en mi testimonio no va a transformar a nadie. Sabemos que el único que transforma es Cristo y su Santo Espíritu. Sí, pero cuando yo le cuente a una persona que necesita tan ansiedad lo que Cristo hizo con mi vida, créame, que ya hay un gran porcentaje de que esa persona quiere escuchar más de este Dios. Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del poder de Dios, con grandes prodigios y milagros, también sostuvo su verdad, su ministerio a través del ejemplo que dio en aquel momento, cuando fue apedreado y fue puesto a prueba su convicción.
Ahí fue puesta a prueba su convicción. La pregunta es, mis hermanos, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de pasar el examen, de cuál convencido estamos de nuestras convicciones, ¿cuál será nuestro resultado? ¿Cuál será el resultado de ese examen ante Dios? No, es que solamente Dios sabe. Sí, o claramente, y eso no está en duda, Dios sabe. Pero nosotros también sabemos. Nosotros también sabemos si 3 por 3 es 9 y 2 por 2 es 4. Nosotros también sabemos cómo estamos delante de Él. Esta verdad que nosotros decimos predicar a otros, que nosotros nos esforzamos y gastamos tiempo de nuestro tiempo para estar aquí, mis hermanos. Porque humanamente estamos gastando tiempo en este lugar. Pero si nosotros tenemos las convicciones claras y firmes, ese tiempo no es perdido, es ganado. Si nosotros venimos a este lugar solamente con convicciones a media, puede que sí, puede que no. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, va a llegar una situación, una circunstancia. Con Pedro y Juan fueron látigos, con Esteban fue piedrazo, con Pablo fue cortarle la cabeza, y así sucesivamente. A otros cristianos que no salen aquí escritos, pero dice la palabra que en el tiempo de Herodes, a esos cristianos que eran apresados, lo ocupaban como antorcha para iluminar las calles. Cuando llegue ese momento en el que nosotros tengamos que rendir prueba de nuestra convicción, cuando llegue el momento de la dificultad, cuando nos prendan como antorcha en las calles, o cuando nos tienen al Coliseo Romano frente a los leones para la diversión de miles de personas, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O será como muchos está escrito en la historia, tanto por libros cristianos y no cristianos? Hermanos, cantemos porque hoy día veremos a nuestro Creador. Y se ponían a cantar. No sé qué canto habrán cantado, pero lo más probable, si hubiese existido en ese tiempo, cantarían: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, mientras iban siendo quemados o mientras iban siendo devorados por los leones o las fieras. ¿Cómo será nuestra reacción? ¿Cómo será nuestro espíritu, hermano? ¿Tendremos la convicción de Esteban, que estamos viendo a ese que nos hizo daño, que nos peló, que nos defraudó, y decirle: Señor, no le tome en cuenta su pecado, perdónalo, es humano igual que yo, es humana igual que yo? Señor, pucha, de nuevo llegaron tarde, ven atrasados los hermanos, perdónalo, son humanos, son pecadores igual que yo. En el momento cuando Dios nos ponga a prueba, mis hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué va a florecer en nosotros? ¿La carnalidad o la verdad que mora en nosotros, o debería morar en nosotros? Y ese es el ejemplo, y quiero, por eso quise apartar en dos predicaciones este pasaje que es extenso, porque la predicación está bien. La predicación está excelentemente ordenada, homiléticamente correcta. De un paso por la historia, por las tradiciones, citó frases, citó textos bíblicos, los marcó en su contexto, lo hizo para un propósito espectacular. Pero esa gran predicación fue acompañada de un gran testimonio personal de Esteban. Sí, amén. Y hermano, aunque nosotros nos esforcemos todos los días del año, todos los días pasemos dando vueltas para allá y para acá, predicando, gritando textos bíblicos, pero si esos textos bíblicos nos van acompañados de nuestro testimonio como cristianos, no sirven de nada. Y eso es lo que quería resaltar primero. Algunos dicen el testimonio no sirve, no hay que predicar de ellos. No, hermano, sí sirve. Sí sirve. Pero nosotros sabemos que el cambio lo hace Dios. Pero el testimonio de nosotros sí sirve. ¿Qué saco yo con decirle, hermano, oren, 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 oren? Si ustedes saben que yo no oro, ¿qué van a hacer ustedes? No van a orar, pues. Así igualmente, mis hermanos, convicción, la verdad en nosotros, la cosmovisión,
nuestra vida, nuestras prioridades, nuestras acciones han sido marcadas y han sido revolucionadas y trastocadas por el Señor? ¿Cómo está nuestra casa? Cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento, hermano, en el cual el Señor nos va a pedir pasar a la pizarra y ver cómo está nuestra convicción. ¿Cómo está nuestro testimonio? Yo me acuerdo de un hermano que era seco para predicar en el punto de predicación. Seco. Bueno para predicar. Y un día estábamos en un punto joven en la quinta normal. Estaba predicando este hermano y se acerca una mujer. Se para frente a frente. Y le dice, y ahora me venía a hablar de Dios y de eso, y anoche te estáis revolcando conmigo. Así, hermano, a un metro y medio de distancia. Y no era su esposa, porque supongo que su esposa estaba en la fila. El hermano predicaba bonito. Pero todo lo que predicó se destruyó en un segundo. Su testimonio, su vida. ¿Estaremos dispuestos nosotros? Al principio del servicio de oración de hoy día, leímos el Salmo 139, donde el salmista le decía, Señor, escudriñame, examina mis pensamientos, como que saque su corazón, dice, toma y velo y públicalo. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a eso? Es difícil y crudo. Pero el mensaje ahora, mis hermanos, es ese. Y lo vuelvo a citar lo que dijo el pastor Adrián Rogers. Nosotros podemos vivir por una mentira, no sabiendo que es mentira. Podemos vivir engañados por esa mentira. Podemos vivir estafando a las personas por una mentira, sabiendo que es mentira. Y eso lo hacen los estafadores. Pueden vivir, y algunos viven muy bien. Pero ninguno va a dar su vida por unas mentiras, sabiendo que es mentira. Solamente la verdad de Cristo, y esa verdad absoluta, es la que convence al hombre de dar su vida por esta verdad. Que esa verdad, cual es Cristo, pueda seguir cimentado en nosotros y siga trabajando, mis hermanos. Siga cada día moldeando nuestro carácter, moldeando nuestro ser y nuestras convicciones, y poner todos los pies de Cristo. Así como Esteban se arrodilló, nosotros también nos arrodillamos ante Él, derrotado por el mundo, por el pecado, por el asebio de este mal. Y nos enfrentamos ante Dios pidiéndole misericordia simplemente. Amén. Les ruego que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, nos acercamos ante ti, mi Dios amado, a través de tu palabra, mi Dios amado, la que nos habla de tu verdad y tu convicción, mi Dios amado, en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener convicción clara y un testimonio claro de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres el Rey soberano, mi Dios amado, y que esa vida, Padre Celestial, que un día diste en nosotros, también podamos proyectarla, Padre Celestial, hacia afuera. Que nuestra predicación vaya acompañado de nuestro testimonio, Padre Celestial. Que estemos, Padre Celestial, tan arraigado en tu palabra, tan arraigado en tu verdad, mi Dios amado, que no tengamos miedo de perder nuestra vida, que no perdamos miedo, Padre Celestial, de perder nuestro estado económico, que no tengamos miedo, Padre Celestial, de enfrentar, mi Dios amado, mentiras del mundo, sabiendo que eso que te arma el mundo es mentira, mi Dios amado, de tener que estar convencido, mi Dios amado, de lo que hacemos es verdad, y es tu verdad, mi Dios amado. No es una verdad pasajera, no es una verdad espontánea, sino que es la verdad eterna, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial.